indiscutible, la más clara que yo he tenido en toda mi vida cristiana y fue desde el comienzo, que yo era hijo de Dios. Yo he experimentado lo que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo dentro de nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Y recuerdo desde mis primeros pasos en la vida cristiana sentir eso en mi corazón, sentir que yo era hijo, pasara lo que pasara, estuviera donde estuviera, fueran las circunstancias que fueran, yo sabía que era hijo de Dios y siempre tuve la certeza de que eso nunca cambiaría. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Mientras yo permaneciera en Cristo Jesús, siempre sería hijo. No habría fuerza humana, no habría posibilidad de ningún tipo de que yo dejara de ser hijo de Dios. Eso lo recuerdo tan claramente que marcó mucho mis primeros años de vida cristiana. Empecé a experimentar, como conté un poco la semana pasada, sanidad interior, algunos complejos fueron desapareciendo, experimenté limpieza de pecados que arrastraba de toda mi vida, y yo sentía cómo Dios me había perdonado totalmente. De manera que yo en la iglesia podía moverme con libertad. Sabía que el diablo no podía venir a acusarme ni a señalarme, porque si lo intentaba, yo tenía muy claro que la sangre de Cristo había perdonado todos mis pecados. Eso me daba a mí autoridad para andar con la cabeza alta delante de Satanás. No había miedo a que en algún momento yo pudiera experimentar ese peso de los pecados antiguos. No, todo eso desapareció. Son cosas que yo había experimentado en los primeros años de vida cristiana. No sé si a ti te han pasado. Si te han pasado, enhorabuena, porque son buenos síntomas, son buenas señales, son buenas evidencias de que tú has nacido de nuevo, que has empezado una relación con el Señor. Si no te ha pasado, quizá tienes que revisar algunas cosas y tienes que revisártelas en serio, porque eso son características de una persona que ha nacido de nuevo. Algo que también ocurrió es que yo empecé a tener curiosidad por la Biblia. Empecé a tener mucha curiosidad por la Biblia. Yo nunca he sido muy buen estudiante, o mejor dicho, en primaria y la ESO, en aquel entonces se llamaba de otra manera, yo no había sido muy buen estudiante, no había sido uno de esos cerebritos que se pasaban horas delante de los libros, pero con la Biblia sí me ocurrió que se despertó una curiosidad, porque no conocía bien a ese Dios del que me había enamorado, ese Dios que de repente había cambiado mi vida totalmente, me había cambiado el GPS de mi vida, me estaba dirigiendo hacia otro lugar, y yo quería conocer a ese Dios, tenía ganas de conocer a Dios. Esa es otra señal que se tiene que producir en el nuevo creyente, y que si te mantienes en comunión con el Señor va a estar siempre presente en tu vida. Yo quería conocer cómo pensaba Dios, qué cosas había hecho Dios, qué milagros, qué cosas iba a hacer Dios, qué llamado tenía para mí. Recuerdo que muchas conversaciones con otros cristianos en la iglesia eran: bueno, ¿y tú qué llamado tienes? ¿Y tú quieres ser tiempo completo? ¿Y tú quieres ser misionero? ¿Y tú quieres ser intercesor? Y nos hacíamos preguntas de ese tipo, porque había curiosidad por conocer la voluntad de Dios, por conocer lo que estaba en el corazón de Dios. Se despertó hambre en ese sentido, ¿no? Cómo se hacían los milagros, cómo se hacían sanidades. Había curiosidad insatisfecha, porque yo creo que Dios nos ha hecho eternos para que tengamos toda la eternidad para conocerle. Dios es tan grande, Dios es tan inmensamente grande, que no basta una vida ni pasar todas las horas del día leyendo la Biblia para conocerle. Se despertó esa curiosidad en mí. Había deseos de conocer por qué Dios me amaba, por ejemplo. Era algo que no podía entender. ¿Por qué Dios me ama? ¿Por qué Dios te has fijado en mí y no en el resto de mi familia, y no en mi vecino de más allá, o en tal amigo de mi pandilla? Yo le preguntaba esas cosas a Dios, y algunas tenían respuesta, otras no tenían respuesta, pero me motivaban a seguir buscando más de Dios. Y eso me lleva a la pregunta que
que da pie al título de la predicación de hoy. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cuál es la forma correcta de acercarse a Dios? ¿Qué tengo que hacer para acercarme a Dios? Lo que está claro, lo que está clarísimo, es que el primero que se acercó a nosotros fue Dios. Partimos siempre de esa base. Algo que yo recuerdo de los primeros años de vida cristiana y de discipulado, teníamos un dibujito donde abajo estaban las personas y aquí arriba estaba Dios. Y había unas cuantas flechitas que subían desde las personas hasta Dios, pero ninguna de esas flechitas conseguía llegar hasta arriba. Eso era una representación de lo que son las religiones, de lo que son los ritos, las costumbres, las tradiciones, el esfuerzo de las personas por llegar hasta Dios, pero ninguna de esas flechitas conseguía llegar hasta la altura de Dios. En la siguiente página del folleto en la siguiente lección había una gran flecha que bajaba desde Dios hasta las personas, y ese era Jesucristo. Era como un puente que Dios había establecido desde el cielo hasta la tierra para que nosotros pudiéramos pasar, porque la distancia era insalvable. No había nadie, ningún ser humano capaz por sí solo de poder llegar hasta la altura de Dios, de poder obtener la salvación, de poder ganarse la vida eterna. No había forma. No había nadie, ni siquiera en unas olimpiadas de gente buena, el ganador podría llevarse el premio de la vida eterna, porque no se puede, es imposible llegar al estándar que Dios exige. Y esa flechita era Jesucristo. Dios había tendido el puente hasta la humanidad. Y eso no lo podemos olvidar nunca, porque no somos nosotros, por nuestra cuenta y riesgo, los que nos vamos a acercar a Dios. Dios ya dio el primer paso. Sin ese paso es imposible. Por eso hay tanta gente frustrada en la religión. Cuando alguien se hace, entre comillas, de una religión, tarde o temprano se acaba preguntando: ¿y esto para qué sirve? ¿Y tanto esfuerzo que yo hago? ¿Y para qué me privo yo de no pecar en algunas cosas si veo que otros pecan y les va bien? Y uno empieza a entrar en una espiral peligrosa. Hay personajes en la Biblia reales, sacerdotes, a los que les pasó eso mismo. Y empezaron un poco a deslizarse en esa vertiente de religión, de que tiene que ser el hombre con sus esfuerzos el que llegue hasta Dios. No, partimos de la base 100% bíblica de que es Dios el que se ha acercado hasta los hombres. Ha sido Dios el que ha tendido un gran puente, un gran madero, el madero de la cruz, para acercarse a nosotros. Sin ese paso previo, todo lo demás que yo dijera hoy sería inútil, sería inservible. Por eso tenemos que poner unas buenas bases. Sin ese paso previo, no sería posible que hubiera una relación entre nosotros y Dios. Habría cualquier otra cosa. Habría costumbres, ritos, tradiciones, fiestas, celebraciones, liturgias, protocolos, pero no habría una relación. Sería imposible que llegáramos hasta Dios. Sería como un amor a distancia, ¿verdad? Amor de lejos, como dicen por vuestra tierra, amor de pendejos. Bueno, nos sorprende a los pastores, y mi mujer, que es evangelista, siempre le suele hacer una pregunta a la gente: si tú te mueres hoy, ¿dónde vas? Y algunos entienden: bueno, yo quiero que me entierren ahí en Montjuic. No se trata de dónde te van a enterrar. Si tú te mueres hoy, ¿vas al cielo o vas al infierno? Y es sorprendente porque nos hemos dado cuenta que hay cristianos, hay hijos de Dios, que en algún momento, cuando han tenido algún tropiezo y han pecado y han caído, si tú les preguntas en ese momento: si te mueres hoy, ¿dónde vas? Algunos te dicen: yo no lo sé. No estoy seguro, no estoy segura dónde iría. Quizá porque todavía quedan restos ahí guardados en su corazón, en su mente, en su forma de pensar. Quedan restos de religiosidad. La religiosidad que te dice: si te portas bien, vas al cielo. Si te portas mal, vas al infierno. Eso es lo que dice la religión. A mí me enseñaron eso en el colegio. Yo fui a un colegio católico de pequeño,
Y a mí me enseñaban eso, entonces era todo el día como una espada aquí sobre mi conciencia, ¿no? Si hoy le he robado el bocadillo al compañero y ahora me atropella un coche, me voy al infierno. Pero si me acabo de confesar con el cura y me mata un rayo, me voy al cielo. Y claro, como yo era muy bicho y muy malo, pues yo nunca podía estar seguro. Ningún día en mi vida era un día seguro. Sin embargo, esto nos enseña que todavía tenemos que insistir en que ha sido Dios el que se ha acercado hasta tu vida. Ha sido Dios el que dio el primer paso, el que tomó la iniciativa. Porque Dios ya sabe que nosotros somos malos. Lo sabía, lo sabe y lo sabrá. No hay en esta sala, y perdonadme que sea tan franco, no hay en esta sala ninguno bueno. Ninguno. Todos somos malos. La Biblia dice que somos malos desde nuestra juventud, desde nuestra niñez. En pecado fui concebido, dijo el rey David en un salmo. O sea, desde que somos concebidos, ya la marca, la huella del pecado, desde Adán y Eva, dice la Biblia, que entró el pecado en la raza humana. Se puede ser más o menos cumplidor de las leyes de Dios, pero nadie absolutamente podrá decir que se ha ganado el derecho de entrar al reino de los cielos. Ninguno de nosotros. Y Dios, sabiendo eso, envió a su Hijo Jesucristo y se acercó a nosotros, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablar hoy, antes de ver cómo me acerco a Dios, yo quiero crearte expectativa, ilusión por estar cerca de Dios. Hay algunos cristianos que en determinados momentos de su vida dejan de orar, dejan de mirar a Dios, dejan de estar apasionados por Dios, dejan de ser personas que tengan algo de Dios que se pueda mostrar a los demás. Simplemente se apagan, se enfrían, se diluyen en medio de los problemas de la vida, en medio de las corrientes de la vida, en medio de las modas de la vida, y ya no hay en ellos brillo, ya no hay, como dice la Biblia, la sal se queda sin fuerza, ya no sala, la luz se esconde debajo de la mesa. Hay luz, sí, pero está ahí debajo de la mesa, no sirve para nada. Hay muchos cristianos que en algún momento de su vida cristiana dicen: yo no sirvo para nada, no estoy haciendo nada para Dios, no encuentro mucho sentido a seguir orando, no le encuentro mucha razón de ser a esto de congregarme, por ejemplo, y pierden el sabor de la vida cristiana. Yo quiero generarte ilusión, expectación, quiero devolverte la fe en esta mañana a través de algunos pasajes que vamos a leer en la Biblia. Vamos a empezar por el Salmo 4:10. Salmo 4:10. Y vamos a dejar que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetre en nuestro ser y produzca los frutos que son de Dios. Bueno, el Salmo 4:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Seguro que todos hemos leído este salmo alguna vez. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Normalmente, cuando le mandamos una tarea, ¿no es ese? Luego lo buscamos. O que lo busque el técnico. Normalmente, si yo le mando a mi hijo y le digo: mira, ahora que has venido del colegio, tienes que merendar, y después de merendar vas a hacer los deberes, y después de hacer los deberes vas a ordenar tu habitación, y después de ordenar tu habitación te duchas, y le hago todo un programa para la tarde. Pero si mi hijo no hace lo que yo le he mandado, lo más normal es que acabe haciendo algo malo. Lo más normal es que acabe haciendo algo, un pecado. Se ponga, yo qué sé, a comer más de la cuenta, se ponga a ver la televisión sin permiso.
etcétera. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. Cuando nosotros, en lugar de estar buscando a Dios, que es lo que deberíamos hacer, resulta que nos ponemos a hacer otras cosas, cuando pasa el tiempo nos damos cuenta de que nos hemos metido en líos. Por eso el salmista dice, mejor es un día, mejor es pasar un rato con Dios. A veces no tenemos nada que hacer y lo único que se nos ocurre es encender la televisión, ¿verdad? No se nos ocurre, tengo 15 minutos, voy a orar. Pero no voy a orar porque, qué sé yo, hoy he orado poco y tengo que orar más. No, vamos a pasar un rato con Dios. No se nos ocurre eso. Normalmente, pues abrimos la nevera o encendemos el televisor o qué sé yo, o nos vamos al bar a tomar algo. Pero pocas veces, porque quizá no hemos creído lo que dice la palabra de Dios. Mejor, ¿qué salmo es? ¿Ya lo habían encontrado? 84. El 8 no me funciona bien en el teclado, entonces no. No creemos que es mejor estar con Dios que estar fuera de Dios. Es mejor dentro que fuera. Es mejor con Él que sin Él. No lo creemos. Sin embargo, la Biblia nos dice que es mejor, definitivamente mejor. Es más rico, es más placentero, es más confortable estar dentro que estar fuera. Eso es lo que dice el Salmo 84:10. En Jeremías 23:22 estamos hablando de beneficios, estamos hablando de oportunidades que tú tienes de estar con Dios. ¿Y qué va a traer eso a tu vida? ¿Qué aporte va a hacer eso a tu vida? Porque yo quiero generarte ilusión, quiero generarte hambre de estar con Dios, hambre de pasar tiempos con Dios y que Dios haga las cosas que estamos viendo aquí. Por ejemplo, Jeremías 23:22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy en el secreto de Dios, cuando yo me meto a la habitación de Dios, yo voy a oír la voz de Dios. Y muchas veces queremos oír la voz de Dios y no sabemos cómo. Mucha gente me pregunta, pero ¿cómo escucho a Dios? Es que tú, Carlos, tú lo oyes, tú oyes la voz de Dios en tu oído o en tu mente quizá. ¿Sabes? Una de las maneras que puedes usar para oír la voz de Dios es que le hagas preguntas a Dios. Quiero que veamos un vídeo un momentito, si está listo, de cómo a veces oramos y cómo a veces somos con nuestro Padre Celestial. ¿Está listo, David? Sí, dale. Buenísimo, Padre. Porque todo lo gobiernes desde tu sabiduría y tu poder. Acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida y humildemente amor ante ti, para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti, porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, bellísimo Padre, oh, bellísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda en la esquina comprarme un helado. Oh, bellísimo Padre, oh, bellísimo Padre, bendito tú entre todos. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí, es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que se le todo para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí.
Bueno, a veces somos un poco así, ¿no? Usamos tantas parafernalia, poesía y vueltas, ¿verdad? Que yo creo que Dios se aburre de oírnos. No tenemos oraciones sinceras, directas, claras. Pensamos que Dios nos va a oír por nuestra mucha palabrería, pero no es así. Tenemos que ser hijos que se acercan con confianza a su Padre y que una vez que se acercan y le piden lo que le tengan que pedir, pues también están dispuestos a oír lo que Dios tiene que decir. Y sinceramente, de verdad, una buena manera de escuchar a Dios es que tú le hagas preguntas. Hazle preguntas a Dios. Señor, ¿y qué, cómo resuelvo este problema? Padre, ¿y qué le digo a esta persona? Señor, ¿y cómo le ayudo yo a este otro? Pregúntale cosas a Dios. No le hables sin más. Pregúntale cosas a Dios. Involucra a Dios en tu vida. Porque a veces nuestra forma de estar con Dios es muy, muy egoísta y llegamos, le soltamos las cosas y nos vamos sin más, como si saliéramos sin Dios el resto del día. Y pensamos que ya hemos hecho suficiente o que ya está todo, ya he cumplido mi labor, ¿no? Pero eso no es acercarse a Dios. Eso es dejarle a Dios ahí algo que no se sabe muy bien qué es, si es una petición o si es una queja o si es una obra de teatro, y se lo dejamos a Dios y nos vamos. Pero Dios ha prometido hablar a sus hijos y que tú oigas su voz. Si tú vas hasta su secreto, ir al secreto de Dios requiere su tiempo, requiere que no te distraigas, requiere que no vayas simplemente a soltar una fórmula y que Dios quizás suelte algo para ti. Pero ese es otro de los beneficios de estar en el santuario de Dios, oír la voz de Dios. Y sé que hay muchos en la vida cristiana que están frustrados porque no oyen la voz de Dios. Oran y oran y oran, pero no reciben o no perciben más bien nada de Dios. Pero Dios sí habla. Y me gustaría que en algún momento tus oraciones, tus tiempos con el Señor, tus devocionales, tu búsqueda de Dios fuera hasta que Dios te hable. Y no solamente hasta que suene la alarma, sino hasta que Dios te hable. Como dijo Jacob, Señor, yo no me voy de aquí hasta que me bendigas. A veces nosotros deberíamos de tomar ese tipo de actitudes. Señor, yo quiero lo tuyo y no rendirnos. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Siempre lo recuerdo, siempre está presente en mi vida. Y está presente porque yo entendí que la vida cristiana siempre uno está creciendo. Siempre uno está en un proceso o en un progreso, llámale como quieras, pero siempre uno está yendo a más. Siempre, siempre, siempre. Y uno de repente hace, qué sé yo, Dios te da una palabra y tú profetizas a otro y dices, wow, qué impresionante, Dios me ha usado. Pero más adelante Dios te va a volver a dar más palabra para más personas. O a lo mejor un día haces una siembra y en el tiempo del Señor tú recoges algo y dices, wow, la siembra funciona, Dios es fiel, Dios es bueno. Pero más adelante vas a tener la oportunidad de volver a sembrar, de volver a retomar ese principio, pero llevarlo a un nivel más alto. Y la palabra de Dios dice que cuando pasamos tiempo con Dios, cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos mirando a Dios, como en un espejo, dice, nuestra vida está siendo transformada, casi sin darnos cuenta. Estamos siendo, de alguna manera, cambiados, de dentro a fuera. Una de las cosas que yo recuerdo de mis primeros años de vida cristiana y que hasta el día de hoy permanece en mi vida,
es que hay cosas con las que yo no estoy a gusto. Hay cosas que yo no puedo tapar a Dios. Hay cosas que yo no puedo esconder delante de Dios. Eso lo entendí hace muchos años. Yo no puedo ir como un hipócrita delante de Dios. Hacer como que no pasa nada, como que no hay ningún problema, como que no estoy preocupado por nada. Hacer como que mi vida está todo limpio y no hay ningún pecado de nada, ni siquiera pensamientos malos. No, hace tiempo que entendí que eso no es así. Cuando yo voy delante de Dios, yo miro a Dios, yo sé que Dios me está mirando, yo digo, Señor, no puedo esconder nada. Y muchas veces mis oraciones son, Señor, yo soy un bicho, yo soy malo, yo te necesito. Y en ese caminar con Dios mi vida se ha ido transformando. Mi vida no es igual. Solamente de pasar tiempo con Dios. No hace falta de repente que Dios te hable durante media hora y te revele toda la Torá como le reveló a Moisés y todos los diseños del tabernáculo para que tu vida sea cambiada. No hace falta todo eso. Solamente de estar pasando tiempo con Dios, tu vida va a ser transformada. Y yo no sé si los que estáis aquí, yo os veo muy guapos a todos y muy elegantes, hoy domingo sobre todo, pero me imagino que os debe de pasar como a mí, que hay cosas de vuestra vida con las que no estáis conformes. Hay cosas de vuestra vida que a lo mejor nadie las sabe, quizás solo tu esposo, tu esposa, o quizás ni siquiera ellos, pero hay cosas con las que tú no estás a gusto y quieres cambios en tu vida. Quizás son emociones, quizás son pensamientos, quizás son frustraciones, no lo sé. Quizás es tu físico, quizás es tu economía, no lo sé, pero estoy seguro de que todos los que estamos aquí no estamos ya al 100% satisfechos en la vida, ¿verdad? Yo creo que todos queremos algo que cambie, sobre todo en nuestro interior. Ya sabemos que por fuera las cosas, sinceramente, no van a cambiar mucho. No quiero desanimaros, pero no tengáis mucha esperanza en lo que van a hacer fuera los políticos, los pensadores, los filósofos, los sociólogos, los maestros de escuela y universitarios. De verdad, no. De verdad que no. La cosa va a ir a peor, siempre va a ir un poquito a peor. Solo tienes que mirar con el paso de las generaciones cómo nos hemos ido deteriorando en la calidad humana. O sea, las relaciones cada vez son más débiles, más egoístas, hay cada vez a más temprana edad se desarrolla la maldad en los niños. Lo vemos de generaciones. No es igual la generación que teníamos, o la relación que teníamos con nuestros padres, que la que ahora vemos en los hijos con sus padres. No es la misma. No es el mismo respeto, no es la misma reverencia, o miedo incluso, si quieres llamarlo así, no es lo mismo. No es lo mismo cómo eran las cosas antes en el colegio, ¿verdad?, a cómo son ahora. Si preguntamos a algún profesor ya jubilado que dio clase hace 40 años, seguro que nos cuenta una experiencia muy diferente a los profesores que tienen que dar clase hoy en día en los institutos. Muy diferente. ¿Por qué? Pues simplemente porque cada vez el ser humano va a peor. Quizá en ciencia, en desarrollo, en investigación, vamos descubriendo cosas y vacunas y avances tecnológicos, pero internamente el hombre está cada vez peor, cada vez más malo. Cada vez vemos que la maldad se sube un grado, ¿verdad? Y el hombre comete atrocidades cada vez un poquito peores, un poquito más impresionantes. Es así. Y no va a cambiar. No va a cambiar. No tengáis ninguna esperanza en que allá afuera la sociedad va a ir a mejor. Ninguna esperanza podemos tener en eso. Estaríamos confiando simplemente en el ser humano. Pero el ser humano separado de Dios, y tristemente la mayoría está separado de Dios, no va a progresar. La sociedad va a ir a peor. Y veremos cosas que a lo mejor hoy no nos las imaginamos. Nuestro pastor Enrique siempre dice que en unos años veremos, quizá veamos nosotros mismos en nuestra generación, que la pederastia se ha legalizado,
Por ejemplo, en España, dentro de 4 telediarios, se aprobará la eutanasia libre y abierta, como ya se está haciendo en algunos países, por cierto, no vamos a ser los pioneros. Pero veremos que cosas que pensábamos que quedaban muy lejanas se van a ir dando. O sea, hoy en día, por ejemplo, la pedrastia o pedofilia es un delito. Hoy en día es un delito. Igual que abortar era delito hace 50 años. Hoy en día abortar no es delito. Dentro de un tiempo vamos a ver cómo pecados de todo tipo ya no se ven mal, ni siquiera serán delito, sino que serán parte de la sociedad. Incluso el político que no apoye eso, pues será un atrasado, será un marginado, será un pelele. Pero lo vamos a ver. Sin embargo, cuando tú pasas tiempo con Dios, tu vida es transformada. Otra de las cosas que yo experimenté al comienzo de mi vida cristiana y que sinceramente hasta el día de hoy también permanece, es que muchas veces cuando me encuentro fuera, cuando no estoy con cristianos, siento tanta diferencia, veo tanta diferencia en la vida de la gente con la vida que yo llevo, con la vida que tiene que llevar un hijo de Dios. Y no lo digo porque yo sea un ciudadano ejemplar, entiéndeme, no, yo también alguna multa recibo de radar y por aparcar mal. No soy un ciudadano ejemplar, pero me refiero en la expectativa, en la forma de plantearte la vida. Veo tanta distancia que muchas veces yo me he sentido como fuera de lugar. A veces estoy en reuniones con los padres del colegio o en el equipo de fútbol del niño y veo las conversaciones, veo por dónde van las cosas. Y yo digo, madre mía, Señor, si no hay cosas más importantes de las que hablar, si no hay cosas mejores que hacer que criticar a todo el mundo, Señor, ¿yo qué hago aquí? Y muchas veces me encuentro ahí como Padre, ¿qué les digo? ¿Cómo puedo cambiar la tendencia de esta conversación, la dinámica de esta reunión? Porque no, la gente está vacía, la gente habla cosas vanas. Y muchas veces nosotros hablamos cosas vanas, ¿no? En la medida en que yo paso tiempo con el Señor, mi vida va a ser transformada. Y si tú quieres ver cambios en tu vida, no se trata de orar horas y horas, porque puedes orar horas y horas como hemos visto en el vídeo. Y a lo mejor orarías lo mismo en 10 minutos y sería igual de eficaz. Se trata de pasar tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios. A veces decimos la palabra oración y muchos dicen, ¡ay, qué rollo! Orar, siempre hablan de orar. ¿Y por qué hay que orar tanto? Es que yo no te estoy hablando de orar por orar. No te estoy hablando de cumplir un programa de oración. Te estoy hablando de estar en la presencia del Creador y que solamente de estar en la presencia del Creador tu vida va a ser cambiada. Porque Él es la fuente. Él es la fuente de vida, Él es la fuente de gozo, Él es la fuente de todo lo que tú puedas necesitar. Por lo tanto, simplemente con estar cerca de Él, con acercarte a Él, tu vida va a estar transformándose. Y habrá momentos en los que sales de orar un ratito y tú sales transformado. Tú notas que en tu vida ha habido un cambio. Tú notas que en tu forma de pensar, de repente una preocupación se ha ido. De repente alguien de quien te acordabas para mal, se te ha despertado una compasión por esa persona, por ejemplo. Y eso es transformación. O sales de la presencia de Dios y algo que no sabías cómo solucionar, ¡prum!, de repente te viene una idea, te viene una respuesta de Dios y tu vida está siendo transformada. Salmo 51:10, espero no haberme equivocado esta vez. Dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuevo y limpieza son más beneficios que Dios tiene para tu vida. Renuevo y limpieza. No hay nada como estar en la presencia del Señor. Nada igual. Nada igual. Hay muchas noches que yo me voy a dormir, me voy a acostar, mejor dicho, y los ojos se me caen y me pesan, pero
siento que me falta todavía estar un poco con el Señor. Y a lo mejor ahí ya tapado y a punto de dormirme, yo hablo un poquito con Dios y me duermo tranquilo. Pero otras veces que me acuesto y estoy ahí ya con la luz apagada y estoy acordándome de cosas. Estoy acordándome de cosas que tengo que hacer. No estoy hablando con Dios, sino que estoy hablando conmigo mismo y estoy preocupándome y esa noche duermo fatal. Y me despierto de madrugada y incómodo y no sé qué me pasa, pero estoy ahí raro. Estoy raro. No hay nada como entrar a la presencia del Señor. Vas a tener renuevo, vas a tener limpieza. Qué bendición tan grande saber que aunque hayas pecado en algo, si tú acudes a Dios, automáticamente tienes perdón de pecados. En cada momento que tú le pidas perdón a Dios. Y yo para eso he aprendido a ser muy sinvergüenza con Dios. Yo peco y a mí la culpa no me dura ni 30 segundos. A veces me dura porque no acudo a Dios a pedirle perdón. Pero procuro, si en cuanto me doy cuenta de mi error, en cuanto me doy cuenta de mi pecado, yo digo, Señor, mira, yo sé que he sido muy bruto, sé, Señor, que he pecado en esto ya 50 veces, pero Señor, tú has dicho que si yo confieso mi pecado, tú me perdonas y me limpias. Otro de los pasajes favoritos de la Biblia para mí, 1 de Juan 1:9. Y yo lo practico. Y a veces mis oraciones son tan cortas como eso. Señor, perdóname que he sido tan torpe de pecar en esto. Perdóname, Señor, porque me estabas avisando y aún así lo hice. Perdóname, Señor. Y tú sabes qué beneficio tan impagable saber que Dios no te acusa de nada cuando tú le has pedido perdón. Eso es impagable. Pero no tienes que estar 3 horas dándote con un látigo, Señor, perdóname, Señor, me hago heridas aquí y me flagelo. No tienes que hacer nada de eso. Es tan sencillo como lo que dice la palabra de Dios. Y tú le puedes pedir al Señor cuando te sientas sucio, cuando te sientas sucia, tú le puedes pedir al Señor, Señor, límpiame. Pedro le dijo al Señor, Señor, si solo cuando tú me limpias puedo entrar al reino de los cielos, límpiame desde la cabeza hasta los pies. Límpiame. Porque ese es uno de los beneficios que Dios quiere traer a tu vida. Y por supuesto, renovar. Hay muchos cristianos que es ahí donde se atascan, porque no se renuevan en el Señor. No acuden constantemente a la presencia de Dios. Vienen el domingo a la iglesia, yo sé que esto aquí no pasa, pero por si acaso lo cuento, y hasta el domingo siguiente no vuelven a tener noticias de Dios, no vuelven a saber nada de Dios. Quizá escuchen un rato la radio cristiana por ahí mientras van en el coche o en el autobús, y quizá oigan algún... Pero ya no hay estar en la presencia del Señor. Hasta que pasan 7 días. Y si tienen tan mala suerte que el domingo no pueden venir a la iglesia por alguna razón, entonces ya son 14 días sin saber nada de Dios y sin que Dios sepa nada de ti. Y no se renuevan. Pero yo me tengo que acercar a Dios todos los días. Es más, yo diría, continuamente tengo que estar cerca de Dios. Continuamente yo tengo que llevar la presencia de Dios conmigo y yo voy a ser renovado. El que vive en la presencia de Dios vive renovado, con una mente renovada. Difícilmente pecarás con una mente renovada. Con una mente renovada difícilmente el diablo te va a poder engañar. Difícilmente. Porque nosotros fuimos diseñados para estar cerca de Dios, para estar con Dios. Ese fue el diseño de Dios. Que el pecado se metió por medio y trata de destruir esa relación, sí, es verdad. Pero el diseño de Dios, cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo para estar con Él. Y Dios estaba con ellos. Y todos los días se manifestaba a ellos. Y todos los días hablaba con ellos.
y todos los días recibían instrucciones de Dios, todos los días. Tú te puedes imaginar a Adán y Eva rezando, orando, como a veces oramos nosotros, como el de la viñeta. Oh Dios, que no sé qué darle de comer al león. No, ellos no tenían ese tipo de relación con Dios. Ellos simplemente estaban con Dios todo el tiempo. Y si en algún momento pasaba algo, ellos sabían que al hablar, Dios les estaba escuchando. Dios estaba ahí. Dios se manifestaba. El renuevo de Dios es otro de esos privilegios. Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Este es otro beneficio de estar con Dios. Y es que mientras tú estás con Dios, nadie se puede meter contigo. Mientras tú estás con Dios, Dios es tu guardaespaldas. Dios es el que te defiende. Dios es el que te protege. Protección y seguridad. Otro beneficio de estar con Dios. Hay veces que uno experimenta unas amenazas fuertes, terribles. Uno puede discernir cómo el diablo está confabulando cosas. Y a veces no hay ni que mirar mucho al diablo, hay que ver solamente las personas. Y uno ve que se están levantando contra uno. Uno ve amenazas, uno ve, oye, escucha, discierne que hay peligros. Pero si tú estás en la presencia de Dios, tú vas a ser protegido. Tú vas a ser resguardado por Dios. Una de las cosas que yo le quiero preguntar a Dios cuando llegue al cielo y que quiero conocer, porque yo sueño con una cosa, y es que cuando esté en la presencia de Dios, yo voy a poder ver la película de mi vida, pero fijándome en los detalles de las cosas que yo no me he podido percatar mientras estaba aquí. Es decir, pues a lo mejor puedo ver a Natalia el día que me declaré a ella lo que ella estaba pensando en su habitación, que nunca me lo dijo. ¿Entiendes? O a lo mejor puedo ver cuántas veces Dios me ha librado de un peligro sin ni siquiera yo saberlo. Quizá me ha librado de un accidente, quizá me ha librado de ladrones, quizá me ha librado de una trampa que el diablo quería tender a mi vida, quizá ha librado a mis propios hijos de situaciones porque yo he orado por ellos, porque yo he hecho vallado alrededor de ellos. Y yo quiero llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, ahora muéstrame el making of de mi película. Muéstrame lo que había ahí atrás entre bastidores. ¿Qué estaba ocurriendo en mi vida? Porque yo estoy tan seguro de que todos los días Dios me libra de cosas. Estoy tan seguro de eso que yo quiero verlo. Y ese es uno de los beneficios de estar con Dios, que Dios te va a proteger. Te va a proteger del que miente contra ti, te va a proteger del que te quiere estafar, te va a proteger del que quiere dañarte, te va a proteger, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar. Y si en algún momento Dios permite que algún arañazo llegue a tu vida, también será bueno para ti, que te curtas en alguna batalla y que estés alerta y que aprendas a perdonar. Pero si tú pasas tiempo con Dios, Dios te va a proteger. Eso es como ir con Miguelón por la calle, ¿no? Uno sabe que nadie se va a meter con él. Miguelón es el chico de Madrid que vino la semana pasada, que ya visteis que es mejor invitarle al cine que a comer. Porque claro, tú vas por la calle con Miguelón y te pueden salir 3 matones, pero tú estás tranquilo, porque hace así y ya, se han caído. Entonces, algo parecido es como estar con Dios, ¿no? Pero a mayor escala. O sea, yo salgo confiado a la calle, os lo digo de verdad, salgo confiado a la calle. A veces me ha tocado caminar de noche, a oscuras, y a lo mejor voy con el portátil y voy a coger el tren y yo veo a alguno por allí medio sospechoso y yo digo, Señor, protégeme. Porque yo no soy de pelear, la verdad. Así me veis un poco grande, pero yo no soy de pelear. Si tuviera que pelear, pues seguramente pelearía, pero
pero no me gusta hacerme sangre en los nudillos. Entonces yo a veces y veo por ahí tal, y como yo he vivido en Madrid, en barrio así chungo, pues he estado muchas veces en situaciones y me han atracado muchas veces cuando era niño. Yo vivía en Vallecas, no sé si conocéis Madrid, pero Vallecas es como la mina de Barcelona, así un barrio feo. Y uno ya como que se los ve venir, ¿no? Dice, aquel, de ese no me fío. Aquel otro, a veces ya uno está como paranoiado. Pero yo oro, Señor, guárdame, protégeme, líbrame. A veces yo con mis propios despistes, soy despistado para algunas cosas. Yo oro y yo voy confiado por la vida, porque sé que el que me guarda es Dios. Es un beneficio que Él ha prometido en su palabra para los que están en su secreto. Amén. Fortaleza es otro de los beneficios que Dios te da, y me encanta porque somos débiles, ¿verdad? Porque nos agotamos, porque la vida te desgasta, los hijos te desgastan, el matrimonio te desgasta, la lucha en general te desgasta, y estar en la presencia de Dios es salir con vitaminas. Quiero leerte varios salmos rápidamente. Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 22:19, mas tú, Yahweh, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Salmo 31:2, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Isaías 26:4 dice: confiad en Yahweh perpetuamente, porque en Yahweh el Señor está la fortaleza de los siglos. No está en el gimnasio, no está en la vitamina C, no está en otras cosas. La fortaleza de tu vida viene de estar cerca del Señor. Hay tantos beneficios, podríamos hacer una lista muchísimo más grande. Otro de ellos, en Job 10, 12 y 13. Job 10, 12 y 13 dice: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Vida y misericordia de parte de Dios. Cuando tú estás cerca de Dios, hay un paquete de bendiciones, hay un paquete de beneficios para tu vida. Cuando uno ha estado en la presencia de Dios, se nota. Cuando uno ha estado cerca de Dios, se nota. Tú puedes saber si alguien ha estado en la presencia de Dios, porque tiene compasión, tiene paz, experimenta fortaleza, tiene todos estos beneficios que has visto aquí y muchos más. Podríamos seguir muchos más, pero lo voy a dejar ahí. Ahora, si tan rico es acercarse a Dios, si tantas bendiciones tiene, si tantos beneficios me va a dar, ¿cómo hago para acercarme a Dios? Mateo 4:17, vuelvo a repetir el principio de la predicación. El Señor Jesucristo empezó predicando: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Dios dio el primer paso, no te olvides nunca de eso. Si alguna vez dices: ay, Señor, yo no sé cómo acercarme a ti, yo no sé si estoy orando correctamente, yo no sé si lo hago bien, si mis palabras son de tu agrado, recuerda, primero Dios se acercó a ti. Él hizo lo que tú no podías hacer. Él tendió el puente. Tú tienes que atravesarlo, pero el camino está allanado. O sea, Dios quiere que tú estés cerca de Él. Y lo quiere tanto que salvó los obstáculos que había en medio. Marcos 2:17. Primera cosa o primera consideración que quiero que anotes para acercarte a Dios. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Recuerda los evangelios, examínalos y estúdialos, y vas a ver quiénes eran los que más se acercaban a Jesús. ¿Quiénes eran?
Las prostitutas, los publicanos, los pecadores, los ladrones, los enfermos, por supuesto, hablando de enfermos físicamente, los endemoniados, ¿sí? La gente que tenía problemas y que no tenía problema en reconocer que tenía problemas. La gente que se humillaba, porque cuando el Señor dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, claro, uno podría decir, pues todos somos pecadores, ¿verdad? Porque la propia palabra de Dios lo dice, que todos hemos pecado. Pero cuando dice que he venido a llamar a los pecadores, es a los que se hacen llamar pecadores a sí mismos. A los que delante de Dios dicen, Señor, yo te necesito. Quizá el primer consejo que te puedo dar para que te acerques a Dios es que te humilles. Es que te humilles. Y cuando te acerques a Dios, vayas con las armas abajo, vayas con el orgullo desinflado y vayas humilde a la presencia de Dios. Vayas sabiendo que le necesitas para vivir, sabiendo que sin Él no eres nada. Vayas a su presencia diciendo, Señor, como aquel que estaba en el templo y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No acercarse con ínsuflas de grandeza ni con todo tipo de altivez, no, más bien humillándonos. Y esto parece algo lógico, ¿verdad? Pero es que hay gente que no se humilla ni siquiera en la presencia de Dios. Creen que tienen el derecho de estar con Dios y simplemente van así por la vida, ¿no? Pero deberíamos de meditar un poquito en esto y fijarnos en toda la gente que se acercaba al Señor en los evangelios. Era gente que con su enfermedad visible, muchos tenían lepra, o eran ciegos, o eran cojos, o estaban endemoniados y su familia los traía, o eran paralíticos postrados y los traían. Pero a ellos no les importaba llegar hasta el Señor en su condición. Se acercaban a Dios. La gente los tenía que ver, pero se acercaban a Dios. Se acercaban a Jesús, con su enfermedad a la vista, con su pecado a la vista. Y eso es un buen consejo para que tú lo tomes en cuenta. Hebreos 4, 15, 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Repásate la predicación de la semana pasada y es esto: Dios entiende cuál es tu necesidad. O sea, tú no le vas a contar a Dios un problema o un pecado o un faltante que tú tengas y que Él no lo vaya a entender, que Él no sepa de lo que tú le estás hablando. Cualquier cosa que tú le plantees a Dios, cualquier necesidad que tú tengas, cualquier problema que estés atravesando, Dios sabe, conoce y entiende tu necesidad porque Jesucristo mismo pasó por esa necesidad. Por lo tanto, el que va a intermediar por ti delante del Padre, que es Jesucristo, Él entiende cuál es tu necesidad. Él va a coger tu oración y se la va a presentar al Padre retocada, porque Él ha pasado por tu necesidad. Jesucristo entiende tus debilidades, se compadece de tus debilidades. Tú no le vas a contar a Dios un problema que a Dios le pille por sorpresa, o que Dios no sepa cómo enfocar la solución. Dios entiende todas tus necesidades. Por lo tanto, el consejo sería, acércate con confianza a Dios. Dios te entiende. Dios sabe exactamente lo que estás viviendo. Dios sabe cómo solucionarlo. Dios sabe qué respuesta darte, en qué momento dártela. Dios sabe hasta cuándo tú vas a aguantar estando en esa situación. Dios sabe tus límites. Dios sabe todo eso. Por lo tanto, confianza plena en Dios. Cuando te vayas a acercar a Dios, confía en Él. Confía en que Dios sabe lo que te pasa. Y no solo lo sabe, sino que lo entiende. Entiende lo que te pasa. Mateo 19, 14. Esta me encanta. Mateo 19, 14. Dejad que los niños se acerquen a mí,
porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, el vídeo, no te acerques en plan cátedra universitaria de oración. No vas a sorprender a Dios con tus oraciones. Mejor dicho, no vas a impresionar a Dios con tu forma de orar. No le vas a impresionar. A Dios le vas a impresionar con tu fe. Eso sí le impresiona a Dios. Y el Señor Jesús nos lo deja bien claro en la Biblia. En varias ocasiones, el Señor le manifestó a los que se acercaban a Él: oye, qué fe tan grande tienes. En varias ocasiones. ¿Pero por qué? Porque sabían que Dios podía hacer cualquier cosa. Y que no era una cuestión de gritar, no era una cuestión de hacer un soneto para orar, una poesía que rimara perfectamente. No se trata de eso. Se trata de que seas como un niño, que seas libre, que seas niño para la malicia, dice la Biblia, niño para lo malo. O sea, vuélvete niño para estar con Dios con toda libertad. El viernes en la vigilia estuvimos hablando un poquito de eso, ¿verdad? Y veíamos el ejemplo de un niño pequeño que estaba por el salón, despreocupado. A veces nosotros empieza la alabanza y vamos a danzar y estamos a ver quién me mira, por más grande que sea. Y estamos ahí cohibidos, estamos, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Y se nos olvida que lo hacemos para Dios. No lo hacemos para que nos vea el de al lado, que coordinamos muy bien, o que... No, lo hacemos para Dios. Yo a veces me río, a veces veo gente danzando y son patosos, pero digo, Señor, qué guay, porque no les da vergüenza, lo hacen para ti. Y qué bueno que aunque sean patosos o patosas, no les dé vergüenza, porque lo hacen para Dios. Y de la misma manera, cuando tú te acerques a Dios, acércate como un niño. Leíamos también el viernes, Mateo 21:16, de los que maman, de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así es. Dios, cuando tú te acercas sin complejos, sin fórmulas, sin protocolos, Dios se agrada de ti. Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Vas a poder entrar hasta su santuario. Pero no podemos olvidar que también dice Levítico 19:30 que en el santuario de Dios tenemos que estar con reverencia. Y la reverencia no es necesariamente, ¿cómo te digo yo?, el saludo que se le hace, por ejemplo, cuando los reyes de España dan una recepción, ¿no? Y llega la gente y le hacen así, o se inclinan, y a lo mejor por dentro están pensando, estos reyes no deberían de estar aquí, pero hacen el gesto, es simplemente un gesto, ¿no? Reverencia es un asunto del corazón, es un respeto, es tener temor de Dios. Reverencia es saber que estás delante del ser más grande que hay, del ser que puede cambiar el designio de tu vida, del ser que ha creado todas las cosas. No estás hablando con cualquiera. Estás hablando con Dios. Dios es tu Padre, pero también es Dios. Y es Dios creador. Y es Dios soberano. O sea, creo que se puede ser niño, libre, pero también ser respetuoso y reverente al entrar a la presencia de Dios, al acercarnos a Dios. No nos podemos acercar con malas actitudes, no nos podemos acercar con expresiones. Por ejemplo, hay veces que vemos en algunas formas de expresión a la hora de alabar a Dios que son bastante irrespetuosas. Yo mismo he estado presente en algunas reuniones cristianas donde la gente empieza a revolcarse por el suelo. Eso lo he visto yo. Donde la gente empieza a andar a cuatro patas como si fuera un perro. Eso lo he visto yo. Lo he visto con mis ojos, no lo he visto en YouTube. Que también en YouTube puedes ver muchas cosas, pero eso lo he visto yo. O gente
que de repente empieza a reírse como si se hubiera fumado 3 porros seguidos y no puede parar de reírse, pero se revuelca por el suelo riéndose, así en mitad de la reunión. Pues a mí eso me parece que no es temor reverente hacia Dios. Y no digo que uno no pueda reírse. A veces uno tiene ganas de sonreír o de reírse, pero eso no me parece temor de Dios, no me parece reverente hacia Dios, respetuoso hacia Dios. Pero hoy en día, bueno, hay algunos sitios y algunos que promueven todas estas cosas porque parece que si no, el show no es completo, porque ya no es alabanza, ya es show, es un espectáculo. Pero la iglesia no puede ser un espectáculo. En la iglesia tiene que haber un orden, tiene que haber una reverencia hacia Dios en todo lo que hacemos. Y eso no tiene nada que ver con si usamos un arpa o si usamos una batería eléctrica. No tiene nada que ver si usamos un bajo o una pandereta, o una guitarra acústica o una guitarra eléctrica. No tiene nada que ver con eso. Es una actitud del corazón. Es una actitud que tiene que mostrar reverencia hacia Dios, de la misma manera que Dios lo pide en su palabra. Salmo 104. Estamos entrando en la recta final, quedan algunos versículos y después oraremos. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Muchos habéis leído este salmo. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Te voy a dar un consejo. Cuando alguna vez quieras buscar el rostro de Dios, pero estás como pesado, estás como perezoso, estás como que no sabes qué decirle a Dios, no te sale una oración así como del corazón, algo que fluya fácil, ponte a alabar a Dios. Ponte a alabar a Dios, porque alabar a Dios, uno de los beneficios que tiene es que empieza a traer fuego a tu corazón, empieza a traer el ambiente a tu corazón, de manera que tú en un momento vas a estar alabando a Dios, pero al momento siguiente vas a estar ya hablando con Dios y acercándote a Dios. Bueno, la Biblia nos dice que esta es una de las maneras de acercarse a Dios. Entra con acción de gracias y con alabanza. Ay, es que no sé qué decirle a Dios. Pues ¿sabes qué? Empieza a darle gracias por todo lo que has vivido en las últimas 24 horas. Empieza a darle gracias por todo lo que has vivido desde el último momento en el que oraste, desde la última vez que estuviste así cara a cara con Dios. Empieza a dar gracias, sé agradecido con Dios, porque hay que dar gracias a Dios, hay que ser agradecido con Dios. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y qué torpes somos a veces los hijos de Dios, que cuando estamos cansados, lo único que se nos ocurre es dormir. Y cuando estamos cargados, lo único que se nos ocurre es un ibuprofeno. Pero el ibuprofeno de la Biblia es que tú vayas al Señor. Venid a mí los que estáis trabajados, cargados, cansados, yo os haré descansar. Es que es una promesa del Señor. Venid a mí, dice el Señor. Entonces, cuando tú sientas que ya se te acaba la pila, que ya no hay energías para nada, que estás, que para tirarte ahí en el sillón, antes de tirarte en el sillón, busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. Porque la mayoría de las veces lo que hacemos es lo otro, ¿verdad? Nos tiramos al sillón, ponemos la tele, la mente en cero, y cuando nos queremos dar cuenta, se ha pasado el tiempo, seguimos igual de cansados y no hemos hecho nada productivo. Pero venid a mí, dice el Señor, cuando te encuentres en esa situación. Porque de verdad, a veces somos torpes los hijos de Dios. Y cuando más necesitamos estar con el Señor es cuando menos acudimos a su presencia. Mateo 13:10. Mateo 18:1. Son ejemplos
de hacerle preguntas a Dios. Yo te decía hace un rato que es una de las maneras en las que yo me acerco a Dios. Le hago preguntas a Dios. Y los discípulos le preguntaban: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Señor, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Señor, ¿y quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? Señor, ¿y por qué les hablas en parábolas? Señor, ¿y cómo les vamos a dar de comer a tantos? Y hacían preguntas al Señor. Y cuando hacían preguntas, ¿qué pasaba? El Señor les respondía. El Señor les daba la respuesta. Hazle preguntas a Dios. Cuestiónale a Dios tus inquietudes. Hazle preguntas a Dios para saber qué opina Dios de las cosas que tú le preguntas. Señor, ¿me casaré con Pepito o con Juanito? Y a lo mejor Dios te dice: ni Pepito ni Juanito. Señor, ¿cojo este trabajo o no lo cojo? Señor, ¿qué te parece este negocio? Hazle preguntas a Dios. Pregúntale a Dios. No solamente vayas ahí con una batería de oración repetitiva. Hazle preguntas a Dios. Mateo 19, del 27 al 29. Dice que al instante lo dejaron todo y le siguieron a Jesús. Está hablando cuando el Señor llamaba a sus discípulos. A veces la forma de acercarte a Dios va a ser que tú le tienes que seguir a donde Él te quiere llevar. Y Dios te va a decir: ¿sabes qué? Te quiero haciendo esto. Te quiero sirviendo de esta manera. Y es entonces cuando tú vas a hallar sentido y tú vas a hallar que estás cerca de Dios. El joven rico le dijo, Jesús le dijo lo mismo al joven rico: véndelo todo y sígueme. Pero no le siguió. No le siguió. Y ya para terminar, y quiero que nos pongamos en pie, por favor, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Nos ponemos en pie, por favor, para leerlo juntos. Versículo 29. ¿Estás ahí? Mateo 20, 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. Quiero que te pongas en escena. Está pasando el Señor Jesús con los discípulos y seguramente con mucha gente. El Señor iba hacia Jerusalén, estaban saliendo de Jericó para ir a Jerusalén. Jericó es una ciudad que está cerca de Jerusalén. Y allí a la salida de Jericó había dos ciegos sentados en el camino. Seguramente estaban pidiendo limosna, porque un ciego no puede trabajar, no puede, en esa época pues un ciego tenía que vivir de las ayudas. Y oyen que está pasando toda la comitiva, oyen que está pasando Jesús. Seguramente entre la multitud oyeron decir a alguien: sí, es Jesús el que va el primero allí. Aquel es el que hace milagros, aquel es el que ha dicho que Él es el Mesías. Él, y mira, va yendo a Jerusalén, algo va a pasar. Y los ciegos estarían ahí, claro, eran ciegos, pero no sordos, oyeron. Por ahí va el Señor. Y dijeron los ciegos: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Clamaron a Dios, ¿verdad? Está puesto con exclamaciones en mi Biblia. Y la gente les reprendió para que se callasen. A veces a nosotros nos dicen: ya no ores más por eso. ¿Para qué sigues ayunando por aquello otro? ¿Para qué? Ya no lo hagas más. O a veces es tu familia, a veces es algún conocido, algún amigo en el trabajo, y te dicen: pero tú eres de los que vas a la iglesia el domingo. Y tú, ¿tú por qué te levantas tan temprano? Y a veces te dicen: ya no lo hagas, hombre, deja eso. Vente con nosotros al bar. Vente con nosotros, vamos a ver el fútbol. Vámonos de compras, mira que están las rebajas, el Black Friday. Y te dicen: ya no lo hagas, no, deja eso. Pero mira la reacción de los ciegos. La gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más. Pero ellos clamaban más. Si quieres subrayar tu Biblia, con toda libertad hazlo.
pero ellos clamaban más: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Señor, Hijo de David, le estaban dando el reconocimiento de Hijo de Dios, de Mesías. O sea, no estaban como diciendo, bueno, a ver si puedes hacernos algo por aquí. Le estaban llamando como lo que era el Hijo de Dios, le estaban adorando, pero estaban clamando. Y cuando tuvieron gente que les quería callar la boca, ellos más fuerte gritaban, más fuerte pedían a Dios. Y deteniéndose Jesús, porque eso fue lo que consiguieron ellos, que Jesús se parara en sus vidas. Ellos no podían ir donde estaba Jesús. Acuérdate que eran ciegos. Y no eres como los ciegos de hoy en día, que tienen muchas ayudas. Tienen bastón, tienen perritos que le llevan, tienen otro tipo de ayudas. En aquella época un ciego era alguien realmente marginado. Estaban afuera de la ciudad porque se ponían a las puertas de la ciudad a pedir. No podían trabajar. Y el Señor Jesús hace stop en su vida y se para en sus vidas y se detiene allí, y entonces el Señor les pregunta, qué maravilla, ¿no? ¿Qué queréis que os haga? ¿Tú te imaginas que Dios se parara en tu habitación? Que Dios se parara en tu vida porque tú le has clamado apasionadamente aunque haya habido oposición, y que Dios te diga, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Tú qué le dirías a Dios? Que yo sepa, aquí no estamos ninguno ciego, que sería una gran necesidad, ¿verdad? ¿Tú qué le dirías a Dios? ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es tu... Si solo tuvieras una oportunidad de pedirle a Dios una cosa, y Dios se presenta en tu vida y se para y te dice, ¿qué quieres que te haga, Carlos? ¿Qué quieres que te haga? Ponle tu nombre allí. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Cuál es tu mayor necesidad en este momento, a día de hoy? ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Qué es eso que no has podido lograr? ¿Qué es eso que te mantiene lastrado? ¿Qué es eso que te mantiene hundido? ¿Qué es lo que tú le dirías a Dios? Porque yo quiero motivarte hoy y quiero soplarte fe para que tú le clames a Dios como le clamaron estos ciegos. Ellos, por supuesto, le dijeron que recobremos la vista. Solo queremos eso. No le pidieron millones, no le pidieron lujos. Que recobremos la vista. Recobrando la vista ya puedo trabajar, ya puedo comer, ya puedo ganarme la vida. Que recobre la vista, Señor. Quiero ver tus maravillas. Dice que al instante recibieron la vista. Y no solo le recibieron la vista. Si lees con atención, dice que le siguieron. Le siguieron. No se quedaron ahí haciendo una fiesta y celebrando el milagro, no. Le siguieron. No se conformaron con el milagro. No se conformaron con la bendición. No se conformaron con el favorcito de Dios. No dijeron, ahora ya Dios me ha dado el trabajo. Venga, la porra Dios. Yo me quedo en Jericó y él que se vaya para Jerusalén. No. Recibieron el milagro. Y en ellos hubo gratitud, en ellos hubo alegría. Nos podemos imaginar, un poco nos podemos imaginar lo que es estar ciego y luego ver. Pero le siguieron. No se quedaron ahí. No dijeron, bueno, ahora que me has dado la vista, dame un trabajo. Ellos fueron a buscar el trabajo. Ellos empezaron a vivir. Pero le siguieron, estuvieron todo el tiempo cerca del Señor. Y yo te invito a que tú en esta mañana, te invito a que tú ores como oraron estos ciegos. Lo que hicieron fue orar. La Biblia pone que gritaron, clamaron, en definitiva estaban hablando a Dios, estaban hablando a Jesús. Señor, ten misericordia de mí. Y así yo te invito a que le pongas tu mayor necesidad a Dios en este momento. Que le pongas tu mayor necesidad a Dios y que hables con Dios. Señor, en el nombre de Jesús,
escucha nuestra oración, Padre. Hay aquí muchos que han estado como esos ciegos, Señor, abandonados, marginados, sufriendo lo que nadie más sabía, Señor. Quizá es significativo, Señor, que estaban los dos ciegos juntos, Señor, porque cuando hay necesidad buscamos gente que tiene las mismas necesidades y nos duele juntos, nos identificamos porque vemos que pasamos el mismo padecimiento, Señor. Pero hoy traemos ante ti, Señor, nuestra mayor necesidad. La ponemos delante de ti porque sabemos que si alguien puede ayudarnos, eres tú. Si alguien puede oírnos, eres tú, Señor. Y aunque el diablo ha querido callarnos, aunque ha habido gente que ha querido bajarnos de nuestra fe, aunque ha habido gente que se ha opuesto a nuestra devoción por ti, Señor, hoy nosotros levantamos más nuestra voz, más confianza tenemos en ti, Señor. Más vamos a buscar tu presencia, Dios. Más vamos a esperar de ti lo bueno y lo mejor, Señor. Más y más, porque tú eres un Dios infinitamente misericordioso. Y hoy te pedimos, Señor, compadécete de nuestra necesidad y preséntale a Dios tu necesidad. Dile, Señor, yo quiero que me ayudes en esto. Dile a Dios cuál es tu necesidad. Díselo a Dios con detalle. Dile, Señor, yo necesito que me suplas en este área, que me ayudes en este problema, que me des este favor, que me hagas este milagro, Señor. Yo lo necesito y hoy te lo pido a ti, Dios mío. Y clamo a ti, Señor, porque tú eres el creador, el hacedor de maravillas. Porque quiero ver tu fidelidad una vez más, Señor. Porque quiero ver tu poder en acción, Señor, en mi vida. Tú eres el Dios que derriba argumentos. Tú eres el Dios que guarda mi vida y me protege de todo mal. Tú eres el que hace huir a mis enemigos. Tú eres todo para mi vida, Señor. Clama a Dios. Yo te invito a que clames como aquellos ciegos. Clama al Señor. Dile, Señor, te necesito. Necesito que me limpies. Necesito que abras mis ojos. Necesito verte, Señor. Necesito oír tu voz. Necesito más de ti, Señor. Necesito recuperar mi confianza en ti. Necesito tu favor en mi vida. Señor, he estado caminando en mis fuerzas. He renegado de ti. Me he quejado contra ti. Pero hoy te pido perdón, Señor, y quiero traerte alabanzas. Quiero traerte acción de gracias. Quiero bendecir tu nombre, Señor. Quiero exaltarte. Quiero entrar por tus puertas con alabanzas, Señor. Aclamo tu nombre. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi vida. Hazme como te pido hoy, Señor. Como te pido hoy, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Todopoderoso. Tú eres fiel, Señor. Tú eres grande. Y por eso en esta mañana, Señor, queremos terminar esta reunión, pero no nuestro tiempo contigo, Señor. Porque queremos pasar todo el día contigo, cerca de ti. Y como aquellos ciegos, Señor, seguirte a donde tú nos lleves, a donde tú vayas, Señor. Queremos terminar alabando tu nombre, porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos y no de muertos, Señor. Tú eres el Dios de júbilo y de alegría. Por eso te exaltamos, Señor, y te damos honra y honor a ti, Señor. Vamos a alabarle.
Vamos, exáltale. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Vamos! Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Ve en vida majestad, coronada con poder. Digno de toda la adoración, bendita majestad, coronada con poder, toda gloria y honra sea para Él. Es nuestro Dios, grande, fuerte, es nuestro Dios, grande, fuerte, ¡Aleluya! es nuestro Dios, grande y fuerte 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 es nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.